Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 28 de noviembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Andrés Trinquete. ¿Qué tal, don Andrés? Buenas noches, muy bien, bienvenido. Buenas noches y muy alegre de estar entre vosotros, muy feliz nuevamente. ¿Qué tal con la audiencia vaticana? ¿Bien? Muy bien. Hoy hemos tenido unos problemas y hemos llegado tarde, pero bueno, pero el Papa sigue mostrando su enseñanza acerca de la fe en este año de la fe. Que, por cierto, el Papa va a crear un perfil en Twitter. Sí, eso dicen. Es que entonces ya tendremos que todos seguir al Papa. Bueno. Yo, desde luego, estaba prescindiendo de Twitter, pero en yo digo... fe y costumbre, sí, en lo demás... Sí. En la esquina de la mesa, don Joaquín Vilas es empresario. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Tiene cuenta de Twitter? No, todavía no. No. A mi izquierda, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Perfil Twitter? Pues no. No, de momento no. En la esquina de la mesa, don Tomás Fernández, es periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenido, muchas gracias. ¿Cuenta de Twitter? De nuevo. Yo creo que soy un poco antirredes sociales, o por lo menos la excesiva importancia que se les está dando a las redes sociales, donde hay de todo. Sí, pero... No digo que no sean necesarias, que sea una aportación más a la comunicación, ¿no? Pero es que ahora no se puede principiar, ni continuar, ni concluir nada sin que haya unas redes sociales por medio. No hay un programa de radio, de televisión, que digan, a ver, las redes sociales, ¿qué dicen? Claro. Ya, sí. Bien, pues empezamos. Y luego hay que ver que la gente que usa las redes sociales es gente de un perfil muy unilateral. Sí. Y yo entiendo que es gente que tiene mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre, o sí. lo quita de otras cosas que bueno, pero sí, porque sí, yo siempre digo que no tengo tiempo incluso de contestar correos, el email tradicional, que los tienes ahí esperando, ¿no? Y bueno, pues eso, tiempo libre. Empezamos con el primero de los temas. La nueva legislatura de Feijóo ha empezado a dar los primeros pasos. En el discurso de investidura trazó, como es normal en estos casos, la hoja de ruta para los próximos 4 años. Dijo que iba a gobernar para todos y considera necesario evitar la confrontación. Dijo que en los presupuestos del 2013 se crearía un fondo para la creación de empleo, habrá una ley para los emprendedores, también creará 6.000 puestos públicos para ayudas sociales y bueno, muchas cosas más que iremos desgranando. Vemos algunos de los momentos. Dixen en campaña electoral que eu non me presentaba contra ninguén. Digo agora neste Parlamento e ante os diferentes representantes dos cidadáns que o meu compromiso é gobernar para todos. Propóñolles analizar conxuntamente unha nova reducción das subvencións, de subvención aos partidos políticos, de subvencións aos sindicatos e de subvencións á patronal. Que Galicia volverá a ser a autonomía con menos axustes o próximo ano, que Galicia está en mellores condicións para ser das primeiras en saír da crise e que Galicia será por fin a legislatura na que se volverá a falar de crecemento. Os orzamentos de Galicia para o ano 13 incluirán un fondo para o crecemento. Ten un obxectivo claro, lograr a creación de emprego neto nesta legislatura. E ten prioridades xa determinadas, que é apostar por aqueles investimentos que verdadeiramente fagan competitivo o noso territorio, a nosa xente. Neste senso dos desafiuzamentos, ademais das decisións adoptadas a nivel nacional e ademais das medidas de apoio que xa prevé a Lei de Vivenda, quero informarlles de que poñemos en marcha unha medida adicional e inmediata consistente en poñer a disposición dos afectados, priorizando segundo a súa situación económica e as súas cargas familiares, o parque de vivendas de promoción oficial que está baleiro ou sen adxudicar na comunidade autónoma. Galicia ten resistido ata agora a unha tormenta financeira que se levou por diante outros proxectos na maior parte das comunidades autónomas de España. E o certo é que a día de hoxe mantemos a posibilidade de un banco radicado en Galicia que conte cun plan de recapitalización aprobado por Bruselas que lle permita seguir sendo unha entidade coa súa sede social en Galicia e co seu compromiso prioritario nos intereses dos galegos.
Bueno, estas son algunas de las propuestas, don Joaquín. Bueno, a mí me parece bien que sigue con la promesa de reducir el número de parlamentarios un 20%, me parece bien. Ahora, que también que se haga de manera proporcional, es decir, que no estén las provincias del interior mucho más representadas que las provincias de la costa, que tienen más población. Me parece, ha dicho que quiere hacer una ley de emprendedores, cuando el gobierno del señor Rajoy también ha dicho que la va a hacer. Entonces vamos a empezar a redundar las leyes, con lo cual no me gusta cuando quieren reducir solapamientos entre administraciones. A mí lo que me sorprende es que las elecciones gallegas fue el 21 de octubre, estamos a 28 de noviembre y hasta el 1 de diciembre no va a tomar posesión. Teniendo en cuenta que hubo 40 días antes de que convocó las elecciones y otros 40 días después, son 80 días que está Galicia sin gobierno, en funciones, pero que no están haciendo nada. No sé si será mejor, pero bueno, a lo mejor que no tomen tantas decisiones. Como en Bélgica, ¿no? Como en Bélgica, que estuvieron mucho tiempo, y en Italia, que también presumían de que cuando no había gobierno era cuando mejor iba el país. Y a lo mejor es lo mejor. Pero es que luego, es decir, yo casi prefiero así, e incluso ahora con los nombres de su gobierno, que los nombres que no los sepamos. Yo creo que el gobierno que estaba hasta ahora, casi nadie sabía los nombres. Yo creo que eso es bueno. Es decir, en las mejores democracias la gente no conoce el nombre de los ministros ni del presidente y demás, y creo que es bueno. Y ya no solamente eso, yo propongo que, como en una democracia muy consolidada como son los Estados Unidos de Norteamérica, que por ejemplo el Parlamento de Dakota del Sur se reúne 35 días al año, es decir, da una media de 3 días al mes. Y aquí en cambio tenemos que se están reuniendo continuamente. Yo creo que cuanto menos se reúnan, cuantas menos leyes hagan, mejor estaremos los ciudadanos, más contentos, no tan controlados, no tan agobiados por lo que están decidiendo los políticos. Entonces, ahora que tome posesión, que nombre su gobierno, y que les paguemos su sueldo, pero que no se ocupe mucho de nosotros, que no haga muchas leyes. Han anunciado una nueva ley del suelo. ¿Cuántas van? El señor Ruiz Miguel me imagino que nos podrá decir cuántas van. Es una vergüenza, cambiando continuamente de leyes. Bueno, habrá un fondo para crear empleo, a mí me gusta mucho eso, y también habrá viviendas sociales para los desahuciados, ¿no? Que bueno, también eso es digno de tener en cuenta, por lo menos como declaración de principio está muy bien. Don Tomás. Pues a mí de estas... Se nos presenta don Joaquín un poco como ácrata, ¿no? Hay cosas en las que que comparto plenamente, como sí, claro que sí, claro que sí. Creo que pasa excesivo tiempo, desde que se convocan unas elecciones hasta que realmente el gobierno entra en funciones, con el parón que todo eso significa. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Se celebran unas elecciones y a los 2 días está el nuevo presidente, ya no digo viajando fuera, incluso nombrado ya. y en la propia, ocupando la propia sede de la presidencia del gobierno, incluso antes de ser oficialmente nombrado y antes del discurso famoso de la corona de la reina, que es la que abre la legislatura. El Ejecutivo ya está funcionando, y eso la verdad que se tarda aquí, es larguísimo, aunque quieran acortar los plazos todo lo posible, porque claro, hay tiempos para recursos, o sea que es un poco complicado, pero de todas formas habría que buscar, pienso también que es un excesivo tiempo de parón de actividad. Claro, y luego vienen las vacaciones administrativa enseguida. Y política. Sí. Bien es cierto, todo hay que decirlo, que por ejemplo ahora creo el presidente Feijóo quiere trabajar en enero, que era un mes de vacaciones parlamentarias, para, entre otras cosas, aprobar los presupuestos. O sea que parece ser que quieren trabajar incluso enero por esa razón, que no deja de ser importante. Andrés. Aparte de todo ese discurso, toda esta ceremonia de investidura, no todos están de acuerdo, no todos son aplausos, no todo es bonito, sino que ha habido pues, muchas voces discordantes con este discurso, es por ser un poco abogado del diablo, ¿no? Claro que sí, don Andrés. Pero digo que, don Andrés, que nunca... Don Andrés, ha habido efectivamente voces discordantes, así como pues, Pedro Puig hizo pues, en sus declaraciones, ve el discurso muy llano, muy cercano a la gente. Los grupos de la oposición piensan que fue demasiada retórica y que poco fondo. Vamos a oírlos. Tivemos, desde logo, moita retórica, non tivemos ningunha solución. Tivemos moitas mentiras, moitas medias verdades e moitas manipulacións. Desprecio pola intelixencia, desprecio polos cidadáns, intentar venderlles
caramelos tóxicos envoltos en papeliños de colores para que a xente que teña menos capacidade de descifrar as cousas siga a ser embaucada. Evidenciou a súa total e absoluta obsesión por políticas mal chamadas de austeridade que o único que fan é agravar os problemas da xente que non sirven para sair da crise económica. Don Andrés, en efecto, hai voces discordantes. No estaba preparado, no estaba preparado. Pero digo que no todos están de acuerdo, nunca chove a gusto de todos, para todos ole Dios e tampouco para todos. Bueno, pero precisamente la situación es difícil y es grave y es dura. Entonces, yo digo que las promesas, las palabras se las lleva el viento. Diríamos, parafrasando a Rosalía, Pinares, palabras que move o vento, ¿no? Y estamos cansados de alocuciones, de consejos, de anuncios, de cambios, de normas, de más leyes, de contraleyes, de una cosa, de otra cosa. La gente está cansada, la gente quiere soluciones. Y quiere soluciones reales, es decir, y soluciones, pero ya, y efectivas. Es decir, no una ley a ver cómo vamos por aquí, a ver cómo vamos para allá. Es decir, hay un montón de funcionarios públicos dedicados pues a esa búsqueda y ese trabajo y con ese empeño de sacar adelante las cosas. Es decir, en vez de planificar y tanta planificación, pues dedicarse a buscar maneras de salir adelante. Hombre, a mí me llenó pues de alegría pues esa solución para estas personas que se quedan sin casa, para los desahuciados, poner el parque inmobiliario de protección autonómica, que está sin adjudicar a personas que hayan sido desahuciadas, el promover un fondo de crecimiento, sobre todo, y promoviendo microcréditos para emprendedores, promover la subvención no de los sindicatos y partidos y asociaciones, sino promover aquellas empresas que creen empleo. Es decir, hay que incentivar, hay que moverse, hay que mover la economía. Es decir, el dinero en el banco no hace nada, se pierde, se estropea, se deshace. Hay que moverlo, hay que generar empleo. Don Carlos. Bueno, yo no voy a decir que me ha decepcionado porque no tenía expectativas. Entonces, pues la verdad es que no me siento decepcionado. Creo que es un discurso básicamente continuista, donde ha habido alguna novedad, alguna positiva, otras, bueno, pues no tanto. Positivo, me parece, como muy bien se ha dicho aquí, el tema que espero que se concrete, de poner a disposición de los desahuciados estas viviendas vacías. Esto me parece una buena idea y espero que esto se lleve a la práctica. Más decepcionante resulta que, teniendo mayoría absoluta, diga que hay que hablar con los demás para reducir las subvenciones. Oiga, que depende de usted solo, que tiene la mayoría absoluta, que no puede ser. Es decir, que él mismo puede reducir ya las subvenciones a sindicatos, partidos, organizaciones empresariales. No necesita hablarlo con nadie, él mismo. Es más, incluso si se suprimen totalmente, todavía estaríamos más agradecidos. Pero, quiere decir que para eso no hace falta ponerse de acuerdo con los demás. Para eso tiene usted una mayoría absoluta, pues hágalo. Luego, aquí no salió en el corte, pero bueno, esto también es, a mi juicio, bastante continuista. Yo esperaba, bueno, no, yo no esperaba, pero yo deseaba, no lo esperaba, pero lo deseaba, pues que se hiciera una poda de órganos político-administrativos que no son, bueno, el Valedor do Pogo, los consellos varios que hay por ahí, que son un gasto, a mi juicio, inútil, son órganos que duplican, órganos del Estado. Caso más claro es el Defensor del Pueblo, ¿no? Donde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán dice que el Defensor del Pueblo tiene competencia para vigilar a todas las administraciones públicas, por tanto no se necesitan más órganos, pues ya hay uno que lo hace. Entonces, ¿para qué gastarse el dinero en esto, no? Y bueno, en ese sentido, pues parece que se quiere seguir con la misma, por eso digo que es continuista, como diciendo, bueno, como hasta ahora no nos ha ido mal, vamos a seguir igual. Ya, sí, no nos ha ido mal, pero yo veo difícil, aunque sea deseable, que en estas condiciones Galicia vaya a despegar.
No digo que no pueda frenarse la caída, puede ser, pero una cosa es frenar la caída y otra cosa es despegar. Yo el despegue lo veo difícil. Bien, yo creí que se iba a tirar usted por el tema de la caja gallega. Bueno, que sigue eso apostando. ya, ¿para yo qué creí vamos que a iba hablar? ir por No, ahí. es que se me ha olvidado, no por eso. Ah, sí, pues lo recuerdo No, yo. pero por que ejemplo, sigue manteniendo eso. Seguir defendiendo esto... Precisamente hoy que sale la noticia de los 37.000 millones. Es decir, según Bruselas, la caja tiene que tener un tamaño como el que ya tenía CaixaVigo. CaixaVigo. Caixanova, perdón. Caixanova. Bueno, entonces, ¿para qué todo esto? Que nos ha costado miles de millones. ¿Por qué? Es decir, no se ha reconocido que sea un fracaso. Pero es que además, yo voy a recordar aquí un dato que ayer, en un periódico de ayer, quiero recordar que de ayer, se dejó caer como si tal cosa. El periódico de Coruña que más ha apoyado, bueno, incluso en su patronato tiene a uno de los gestores de las antiguas cajas, ponía así, entre líneas, como que no quiere la cosa, que una de estas cajas de Galicia celebró su consejo de administración en Venecia, en la época de los carnavales. Oiga, perdón, ¿esto no es un delito? Lástima que no esté aquí don Luis Anguita para preguntárselo, el representante del Ministerio Fiscal, pero vamos, esto yo creo que cuadra dentro de lo que es una administración desleal, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se gasten tanto dinero? Es decir, ¿cuánto costó ese Consejo de Administración en Venecia durante el Carnaval? La época más cara para hoteles. En fin, esto... Bueno, sí, ¿qué decir? Sí, no, yo quería... Venga, y pasamos ya a otro tema y... Quería un poco recordar esto de lo de las voces discordantes, la falta de voces discordantes. Estamos en la mitad de la sesión, es decir, se ha celebrado solo una parte. Mañana tiene que pasar 48 horas. La intervención de los distintos grupos parlamentarios, y ahí sí que vamos a oír voces absolutamente discordantes, y es lógico que las haya. Lo que ya no me parece tan lógico que las haya es que incluso antes de haber oído al candidato, los grupos ya digan lo que van a votar, sin siquiera haberles oído. Hombre, por lo menos se podía tener un cierto fair play y decir, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. De todas formas, hay que esperar al debate de mañana para sacar una conclusión. Y hablando de los temas de desarrollo... Pero está casi visto, ¿eh? Está casi, prácticamente... No hay duda, pero digamos. el debate mejor es el de mañana. Ya. Porque es donde la contestación es más viva. Pero como espectáculo, pero por lo demás es muy previsible. Y como debate político. Ellos van menos aferrados a los papeles. Me imagino que el presidente terminará de sacarse de la manga los ases que le queden, que no los habrá querido gastar en el primer envite y tal. Entonces, sobre lo del crecimiento próximo lejano, yo creo que el discurso de ayer de Feijóo es un discurso de un candidato realista. Tan es así que ha puesto la fecha, para no pillarse los dedos, 2015, ¿no? la fecha de recuperación en el año 2015, es decir, un año después de lo que lo tiene previsto, de lo que está anunciando el Gobierno central. Y muy en línea, por otra parte, con el reciente informe de la OCDE, que no sé si hablaremos luego, que también nos dice que nos esperan 2 años terribles. Ya, pero ¿por qué hay que esperar 48 horas para la réplica? No se puede hacer el mismo día todo. Tenemos que cambiar la norma y para que gobiernen al día siguiente de ser elegidos. Sí, hay que agilizar todo esto. Acelerar todo, sí. Bien, pues mientras tenía lugar el discurso de investidura en la Cámara Autonómica, los lecheros de Galicia se manifestaban porque a los pobres les pagan el litro de leche a 28-29 céntimos y les cuesta producirlos alrededor de 36. Algunos fueron incluso a la Cámara Autonómica, que tuvieron que recibir la reprimenda de la presidenta del Parlamento y amenazarlos con expulsarlos si no se callaban. Don Andrés Trinquete nos trajo aquí unas garrafas de esta leche. Don Andrés Trinquete siempre nos trae o la calabaza para el día de Halloween o la leche, porque como es párroco de Vila de Cruces y es una zona muy rural, pues bien, ¿esta leche de dónde es? Es de una parroquia en la que yo estoy encargado, cogida esta mañana de los tanques que pues supuestamente esta tarde tendrán que vaciar con lo que esto supone,
porque han quedado sin recoger. Los recogedores de la leche están haciendo esa huelga, en primer lugar, y luego están en huelga también contra las industrias que la recogen. Me decían, mire, es que es tan complicado porque nos están pagando sobre 27, 28 céntimos el litro. Yo, mientras venía para aquí y traía esto, decía, pues esto ya vale... €1. Sí, esto vale 0,25. Recoger el agua, sí. el agua de manantial, recogerla y embotellarla, una botella, menos de 30 céntimos no la pagas. Y no hay nada que producir, no hay ningún gasto. Sí. Está siendo pagado la materia prima a 27, 28 Es que es céntimos. Criminal lo que pasa con los lecheros, es criminal. Tú vas al supermercado, menos de 70, 80, 90, bueno, y ya si vas a la selección, menos de €1 y pico, imposible. Pero ¿dónde va tanta distancia? ¿Dónde va tanta distancia? Desde 27 céntimos en la producción a los 70. Algo de impuestos, sí, algo de transportes, hay mucho intermediario, pero los productores les es imposible, por tanto mantenimiento, la alimentación, es trabajar todo el año de sol a sol, hay que ordeñar por la mañana, hay que ordeñar por la tarde, es muchísimo trabajo que tienen que llevar a cabo. En época de verano recoger la hierba para que puedan pacer durante el invierno, es todo el año trabajando para estos costes. Y es que es ruinoso, cada día por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche. Que realmente el lechero sigue siendo un esclavo a pesar de la tecnología. Saludamos a Luis de Cumeiro, que nos ha... ¿Se llama Luis? Luis, que nos ha dado pues estos Luis, pues litros nada, de leche. pues Luis, a ver si, no sé, a ver Y a si se todos arregla, los feligreses. a ver si se arregla este problema, y un abrazo muy fuerte desde aquí, un saludo a todos los lecheros, pero en el discurso de investidura, Alberto Núñez Feijóo tuvo también unas palabras para los lecheros y les dijo que no a este gobierno, que no le temblaría la mano a la hora de tratar de eliminar pues situaciones injustas. Lo oímos. Melloramos a comercialización cunha marca de calidade de leite galega. Apostamos polo relevo xeracional e polo fomento da volta ao rural con 73% máis de axudas. Ou buscamos a mellora xenética ou reforzar o papel fundamental da xenética Fontao. Xa sexa con controis máis estrictos ou denunciando ante o Consello Galego da Competencia estas prácticas. Porque na mesa de negociación láctea a Xunta está sentada e seguirá sentada sempre ao lado dos productores. Bueno, está sentado y está al lado de los productores, pero ¿qué pasa, don Tomás? ¿Qué pasa con esto? Pues la verdad ¿Por qué es tan difícil de...? Sí, es un problema viejo, que lleva encasquillado en el sistema desde hace años. Entonces, incluso desde las negociaciones en la época de Felipe González, ¿no? Es de siempre, que a los productores de leche en Galicia, las empresas distribuidoras o productoras o ambas las dos a la vez, diríamos, les han pagado poco, tarde y mal, y a precios no fijos. Entonces, ahora daban estos días este dato que es terrible, que el 85% de las granjas, el 85% no cubren ni los gastos fijos. Claro. O sea, no es que no ganen poco nada, es que pierden sistemáticamente. Entonces es un viejo tema que dices, hombre, tan difícil es arreglar esto cuando en este momento parece ser que productores y distribución están bastante de acuerdo, incluso administración, en el tratamiento del tema. Falta, por lo visto, que se pronuncien de una manera más explícita lo que es la industria, ¿no? Bueno, pues a ver si de una vez, la verdad es que es un eterno tema. Entonces hasta ahora han estado tirando y mal tirando, pero claro, la crisis ha terminado por hacer absolutamente inviable todo esto. ¿Qué ocurre? Pienso también que los productores tienen que hacer como una especie de lobby o patronal mucho más fuerte, porque ahora es un sector muy atomizado, muy dividido, sin fuerza de negociación, y por lo tanto la cuerda siempre se rompe por el lado más débil. Entonces, bueno, pues es de esperar que de una vez por todas este viejo tema pues se arregle, que todo el tema, diríamos, del sector lechero es importantísimo en el rural gallego. Claro. Y en el rural gallego es muy importantísimo para la propia comunidad autónoma, donde el sector primario, como es la agricultura y ganadería, sigue teniendo una importancia y un protagonismo importante. Sí, pero no está bien defendido. A ver, si de una vez se termina esto, yo soy un poco escéptico, la verdad. Este asunto, la verdad es que las palabras del
candidato presidente, a mí, pues bueno, la verdad es que no me han convencido. Y les voy a decir por qué. Dice, vamos a poner en conocimiento del Consello Galego de la Competencia, por cierto, uno de esos órganos que sobran y que reproducen el Tribunal de la Competencia Nacional. ¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora? Porque aquí hay un problema muy serio, y es que hay una competencia desleal. Es decir, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? Uno de los problemas que está ocurriendo. Pues que se está trayendo por las industrias, que son mayoritariamente de nacionalidad francesa, están comprando los excedentes ilegales de leche francesa. Esos excedentes, digamos, está prohibido comercializarlos, con lo cual, con que se los paguen a 5 céntimos, el que produce ya gana. Claro, nadie puede competir contra un litro de leche a 5 céntimos. Entonces, ¿por qué no se está investigando? No se está investigando, bueno, ¿de dónde están trayendo la leche estas empresas mayormente francesas? Una vez más, no están funcionando los órganos de control. Bien, entonces, la pregunta es si hay complicidades o qué está pasando aquí, porque esto es muy grave. Es decir, se puede presionar a la baja aquí a los ganaderos españoles, a los ganaderos gallegos, precisamente porque si no se lo compran a ellos, dicen, bueno, no te preocupes, si yo puedo comprar un excedente de Francia a 5 o 10 céntimos. Con lo cual, la única forma de acabar con esta, bueno, una de las formas de acabar con esta situación es frenar esta venta, de este comercio de excedentes ilegales. Segunda cosa que no se plantea. De la misma forma que en los años 40 a los agricultores se les presionaba también con el trigo, ¿cómo se solucionó eso? Con un Servicio Nacional del Trigo que compraba a unos determinados precios, se creaban unos hilos, etc. Bueno, ¿por qué todavía, a día de hoy, no se ha creado una empresa pública láctea? Sí, es decir, en este momento yo creo que es algo imprescindible, en el sentido, luego, es decir, el problema es que no hay una industria láctea, con alguna excepción, gallega, española, sino que mayormente es francesa. Esa industria francesa tiene sus propios intereses en Francia y mete aquí los excedentes. Entonces yo creo que no, que económicamente no se están haciendo cosas que se pueden hacer. Y políticamente yo, evidentemente no tengo ningún interés en esto, no gano ni perdo nada, pero yo creo que el PP y el candidato presidente Feijóo debe estar muy atento. ¿Por qué? Porque estas elecciones las ha ganado gracias al sector rural, no al voto urbano, al voto rural. Si se hunde el rural, no quiero ni pensar lo que puede pasar al PP en esas condiciones. Estas elecciones, no nos engañemos, se ha ganado por el voto rural. Entonces, debiera tener mucho cuidado en actuar, porque esto es la muerte del sector rural. Como esta mafia, esta situación continúe, esto va a matar el sector rural. Que, insisto, no solo es que va a tener unas consecuencias económicas y sociales gravísimas, sino que políticamente puede tener también graves consecuencias. Quizá hablamos poco, así como hablamos de otros sectores y continuamente en las noticias, de los lecheros se habla poco, de los ganaderos se habla poco, ¿se hablan cuándo? Bueno, pues cuando vemos que no pueden más y están en huelga y tiran la leche, sí, si no, ¿cuándo? ¿Qué páginas ocupan en los medios? Pues nada, ¿qué tiempo ocupan en los medios? Es que nadie, cuando son realmente los grandes desfavorecidos en el sentido de empresa. Hace pocos días habría aquí en Santiago un gran centro comercial. Bueno. Y se ponía la leche, no sé si eran a 25 céntimos. ¿Cómo es posible eso? Llegaron los ganaderos y se la arrojaron toda por el suelo. Claro, pero ¿cómo es posible? Es decir, nosotros la estamos vendiendo a 27 y nosotros de lanzamiento a 25. Y nadie va a la competencia. ¿Eso no es competencia desleal? ¿Nadie ha hecho nada? Bueno, claro. Bueno, pues bien, vamos a ver. Yo en este conflicto, yo desde luego deseo que se resuelva cuanto antes y lógicamente pues a favor de los ganaderos que tengan que vender su leche a un precio justo. De todas maneras, yo no le llamaría huelga.
al fin y al cabo no son unos empleados, no es la palabra huelga la palabra correcta, es decir, son unos trabajadores normalmente por cuenta propia que en este momento no están vendiendo. Pero aquí hay un problema muy grave que yo creo que se debe de solucionar cuanto antes, digo, por los propios ganaderos. Ellos tienen que seguir alimentando a las vacas, tienen que seguir trabajando igual, es decir, que no les ha cambiado la vida, es decir, tienen que gastar el dinero. Y el problema es que si no tienen algún beneficio, es decir, se van a hundir todavía más. Yo recuerdo una huelga que hubo en el año 2010 en La Coruña entre los empleados de las instalaciones deportivas. Duró desde el 1 de febrero al 9 de marzo, unos 40 días. Al final consiguieron lo que querían, un aumento de sueldo. Pero ese aumento de sueldo, teniendo en cuenta los 40 días que dejaron de trabajar, para recuperarlo, tienen que esperar 7 años para recuperar lo que perdieron. Merece la pena decir, yo creo que tienen que llevar un acuerdo cuanto antes con las empresas, porque cada día que pase van a perder muchísimo dinero, que aunque les aumenten el precio, hasta que recuperen lo que han perdido los días, sean 2, 3 o 4, que estén sin venderlo, va a ser un perjuicio impresionante, porque si le sume un 2%, pero están gastando 2, 3, 4 días o más, esperemos que no, le va a suponer un perjuicio muy grande. A ver si, por el bien de todos, llegan a un acuerdo cuanto antes, reciben su precio justo, ya digo, porque están trabajando igual y tienen los mismos gastos, vendan o no vendan leche. Y aparte un problema medioambiental bien grande, porque la leche la están tirando, si lo echas a un río, se contamina el río, si le echas al campo, igual, es decir, que es un problema medioambiental muy grande. Es una cosa añadida, es decir, no es el problema principal, pero sí que se resuelva cuanto antes. Claro, don Joaquín, lo que pasa es que ellos están ahora perdiendo para ganar y hacen esto porque es que ya no le quedan más remedio. Pero si ¿Qué dicen? Como perdemos y vamos a tardar años en recuperarnos, ¿nos quedamos así? No, pero también hay que tener ese cuidado, es decir, porque puede ganar, pero si se estiran muchos días, cuando recuperan lo que han perdido en esos días, pueden pasar años. Ya, pero ¿cuándo tomaremos realmente medidas? Cuando haya falta de abastecimiento. Pero como dice el señor Luis Miguel, si va a venir de Francia, no, es decir, tiene que ir a un acuerdo. Pero hay que evitar, hay que atajar eso, y que no venga de Francia esos excedentes. Pero eso será muy difícil. Precisamente las industrias que recogen la leche, si los recogedores no se la llevan, no se la entregan, están paralizadas también. No, porque lo traen de... Bueno, no, porque traen los excedentes. Pero no tal cantidad, no tal cantidad. Sí, pero lo traen en polvo. En polvo también es cierto. Lo meten en agua y ya tienen para envasar. Que eso también se hace y eso es tremendo. Claro, es que se está haciendo. Eso es tremendo, que tomamos leche francesa en polvo. Pues claro. Que además todo el mundo lo sabe, porque ven entrar los camiones y todo el mundo lo sabe. Y entonces yo digo, todo el mundo lo sabe, y esos órganos de control que les pagamos para eso, entonces esos no. Les pasa completamente inadvertido, don Tomás. No, yo quería simplemente recordar que en este tema la comunidad autónoma realmente puede hacer muy poquito, porque es un tema de ámbito europeo. Sí. Y la prueba es que los ganaderos están protestando permanentemente en Bruselas. Es un tema de competencia, de política agraria común, lo cual quiere decir que España como país tiene que hacer una presión ahí, ahora que se va a discutir lo de la política agraria común. Pero bueno, que desde aquí, desde Galicia, como en tantas otras cosas, diríamos, hay temas en los que se puede hacer muy poco. Fue uno de los escollos por los que no llegaron a un acuerdo en los presupuestos, esa voluntad de apoyar y de ser sensible a la situación, evidentemente. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosita más o vamos entonces con otro tema? Pues nada, un tema, desde luego, nada halagüeño, que a usted, don Joaquín, parece que no le gusta demasiado, pero es que según un informe que tenemos de la OCDE, para el 2013 no mejorará la cosa, sino que se pondrá todavía peor, alcanzaremos una tasa de paro del 27%. Esta pieza nos esclarece las cosas. Paro casi del 27% en 2013 y 2014. El informe de la OCDE augura que España tendrá todavía un aumento en la tasa de desempleo. El Club de los Países Desarrollados ha rebajado además sus previsiones de crecimiento. El PIB en 2013 caerá un 1,4% y tendrá una recuperación de medio punto en 2014. El déficit estará muy lejos de la previsión del Gobierno del 6,5% para este año. Terminará, según su informe, en el 8,1% del PIB. Para 2013 será del 6,3% y del 5,9% para el 14%.
El Ministerio de Economía ha rechazado estas cifras porque dice que las ayudas a la banca no computan para el déficit. Para otras zonas, la OCDE también prevé rebajas. La zona euro caerá un 0,4% en 2012 y una décima en el año siguiente. Estados Unidos crecerá menos de lo antes calculado, un 2,2% este año y un 2% en 2013. Japón tendrá un crecimiento del 1,6% en 2012 y un 0,7% en 2013. En los 34 países de la OCDE aumentará el PIB un 1,4% este año y el próximo y un 2,3% en 2014. Don Carlos. Bueno, yo la verdad es que cada vez que oigo esto de previsiones yo nunca me creo nada. Porque el futuro nadie lo puede conocer. Aquí nadie tiene el lado de la bolita y todo esto. Entonces, puede pasar, es decir, yo creo que tanto podemos mejorar como podemos quedar mucho peor de esa previsión. Todo depende de muchos factores. Por ejemplo, ¿qué vaya a pasar con el asunto catalán? Que políticamente es grave, pero eso tiene unas consecuencias económicas tremendas. Puede tenerlas positivas o negativas. Entonces, bueno, pues yo creo que España tiene capacidad, si se hacen bien las cosas, de salir. O, si no se hacen bien las cosas, pues los resultados pueden ser peores. Entonces yo soy un poco escéptico, en el sentido de que hasta que no veamos lo que se hace, y luego otros factores políticos, cómo se gestionan otros factores políticos, pues no lo sabremos. Ha introducido el ingrediente catalán. Hombre, es muy importante. ¿Cree que dentro de poco va a depender un poco la marcha de, no sé, la subida de la prima de riesgo, de cómo estén actuando los catalanes? Así como tenemos ahora el punto de mira, pues en Grecia, que depende de, se incorpora, digamos, al ingrediente Cataluña. Subida de prima de riesgo por inestabilidad política, problema de qué ocurriría si hay una rebeldía y se dedican a endeudarse. ¿Qué ocurriría? Pues que pueden multiplicar el déficit público. En fin, eso puede ser un desastre. Ya está siendo un desastre. Yo, en fin, lo dije aquí la vez anterior, que precisamente criticaba la posición de algunos, no todos, obispos catalanes que habían apoyado esto, porque me parecía completamente anticristiana y antiética, contraria a la teología, decía de Santo Tomás, y decía que la política es para el bien común. Es evidente que el secesionismo no favorece el bien común, ni el bien común de toda España, ni el bien particular de Cataluña. Entonces, que alguien apoye esto es no solo una locura económica, es inmoral. Lo que pasa es que inmoral. Ya le decía a don José Ángel Feijóo Mirón, fuera de cámara, que el optar por independizarse, que no es un mal moral per se. No, pero depende de las circunstancias. Claro, depende es de que las en este caso, ojo, de las circunstancias y de no mentir. Es decir, yo puedo decir, yo reconozco que soy español, pero siendo español quiero tener otro Estado. Ah, bien, pero usted no niega que es español, no miente. Pero aquí en este momento es evidente que eso está basado en una mentira, decir que no son españoles, cuando son españoles desde hace muchísimos siglos, y en decir que eso es porque, bueno, todos van a ser más guapos y todo va a ser... No, y que España les sangra y que España los... Está usted mintiendo, es decir, es que va a ser peor. Entonces, no están favoreciendo el bien de la sociedad, sino el mal. Don Tomás. Que yo voy a negar un poco la mayor, y casi si me apuras en doble dirección. Niega la mayor. Una, los obispos catalanes no dijeron eso ni apoyaron la secesión. El señor obispo de Solsona, sí. Bueno, no lo sé. Los obispos catalanes como conferencia episcopal, no. Lo único, es que no tienen conferencia episcopal. La conferencia episcopal de es la española. Las tienen por provincia. Da igual, chámalo. Eso no es conferencia episcopal, aquí tenemos... No es conferencia episcopal nacional, es conferencia episcopal regional. Bueno, pues a nivel de conferencia episcopal tarraconense no dijo eso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que producida esa declaración de la conferencia episcopal catalana, tarraconense, chámalo como quieres, al día siguiente del pronunciamiento permanente de la conferencia episcopal española, chirriaban un poco, una y otra. Era mucho más rotunda
la de la Conferencia Episcopal Española que la de los catalanes, obispos catalanes. Pero don Tomás siempre chirría, siempre chirría porque van un poco a la contra siempre. Y en esto don Carlos sí tiene razón. Yo no hablo de la tarraconense, yo hablo de las declaraciones del obispo de Solsona, que llegó a comparar a Cristo con un nacionalista y a la Virgen María con un nacionalista. Incluso el auxiliar de Barcelona también le colgaron unos sanbenitos que exactamente no había dicho. Bueno, pero a lo que voy, los obispos como colectivo, como conferencia regional, siempre marcaron un poco el tal, pero siempre en el marco de la Constitución. Claro. Y lo dicen expresamente. Tan es así, además, que los obispos catalanes, si se lee la nota, duro con el obispo de Solsona, coño. No, es que me estoy hablando y yo no he hablado del todo, bueno, yo he hablado de algunos. Entonces no me diga que no he dicho la verdad, porque yo he dicho algunos. Estoy precisando lo que es un poco el colectivo y no el caso individual. No todos. Entonces, incluso al obispo auxiliar de Barcelona se le colgó un San Benito que realmente no había dicho. Pero un poco ahora me he despistado del tema por pues tú lo retomo yo si puede ser. No, era un poco que se les está diciendo diciendo que dicen lo que no dicen. Exactamente, y es así. Siempre en el marco de la Constitución. Y lo dicen, y lo que iba a decir. ¿Negaba la mayor usted? Incluso, sí, incluso usan una terminología mínimamente o nulamente nacionalista. Porque el lenguaje nacionalista del que beben muchísimos medios de comunicación, ya no digamos los catalanes, es esa equiparación entre Cataluña y España, como si fueran dos realidades iguales. Siempre dicen, no, Cataluña tal, España. Mire, y los obispos catalanes en eso hablan de Cataluña y el resto de España. Cataluña y el resto de España. Me ha usted provocado y yo voy a entrar al trapo. Mire. Y ya déjame terminar entonces para que entres al trapo del todo. Es decir, yo personalmente creo que el tema, la consulta y todo eso ha terminado. Parado de momento. Yo no entro ahí. Parado de momento. Pero a mí... No puede ser de otra manera. Es decir, yo voy a dar un dato de algunos obispos como el de Solsona. En sus diócesis, los partidos anticristianos independentistas han aumentado. Es decir, lo que han hecho es alimentar un proceso donde donde digamos ellos solo atendieron a una parte de los católicos, que son los católicos secesionistas, olvidándose que hay católicos unionistas, y lo que han hecho es que dentro de los secesionistas el peso de los no cristianos, de los que no apoyan partidos más o menos, haya disminuido. Eso es el proceso que han contribuido a apoyar. Con lo cual, la inversión que han hecho, política, ética y religiosa, es ruinosa. Yo no sé lo que dirá don Andrés, no tenía ese dato. Que lo ve desde otro punto de vista, pero don Andrés Trinquete. Yo creo ligar que... una cosa y otra, para mí no estoy en absoluto de acuerdo. Don Andrés. Mi opinión que, hombre, puede ser que haya habido aumento de este tipo de partidos. Pueden tener de culpa de eso hasta los gobernadores civiles, es decir, habrá 50.000 con causa, pero habrá 50.000 con causa. Tampoco podemos decir absolutamente y decir que la culpa es del obispo, gracias al obispo. Nosotros siempre lo decimos, la culpa es siempre del obispo, ¿no? Nosotros nunca tenemos culpa, siempre es del obispo, ¿no? Pero yo algo que diría... Retomaría el tema del Twitter. En fe y costumbres. Sí, hay cosas de las que podemos opinar, podemos discrepar, puede opinar el obispo, puede opinar el presidente de la Junta, puede opinar tal, pero quien tiene que tomar la decisión, nosotros pues podemos orientar o podemos decirlo a nivel personal o a nivel un poco moral, pero sobre todo el tema de fe y costumbres. Y este es un tema ya bastante manido, el tema de los obispos vascos y catalanes. Yo recuerdo algún obispo fallecido ya que lo pasó muy mal cuando se publicó aquel libro, aquella publicación que hizo la Conferencia Episcopal acerca del terrorismo, de la condena del terrorismo. Había habido muchas presiones y... ¿Setién ha fallecido ya? No era Setién. Cuando se había elaborado por parte de la Conferencia Episcopal... Al que le cargan todos los muertos sistemáticamente también. No, es que también hizo méritos. No hablo de nadie en concreto, hablo de una persona
que lleva un poco el peso de esa redacción y que lo pasó muy mal, precisamente porque a veces hay presiones de un lado, presiones de otro. Es decir, a veces no eres totalmente libre o como debieras, es decir, a veces quieres ser diplomático, no quieres herir, y a veces el no querer herir te lleva a lo mejor a soltar en cualquier momento cualquier expresión que puede ser tomada en tu contra y utilizada en tu contra. Bueno, lo cierto es que lo que queríamos decir es que en el 2013 parece que, según el informe que acabamos de ver de la OCDE, que el paro sube. Vamos a ver, yo quiero retomar, como empezó don Carlos, es decir, que es verdad que hay muchas, no tomarse muy en serio muchas predicciones económicas, porque vemos que fallan continuamente. Es verdad que las decisiones políticas van a influir. Y estoy harto de oír los brotes verdes, es decir, los brotes verdes, o incluso en este caso los de OCDE no son brotes verdes, serán brotes secos. Ni hay que creer tanto los brotes verdes ni los brotes secos. De todas maneras, ayer parece que la secretaria de Estado de Presupuestos hablaba de que están, parece que intentando llegar al cumplimiento del déficit, lo cual puede ser un poquito brote verde, aunque no lo hablaba así, pero es decir, que entonces esto que dice la OECD puede ser verdad, puede no serlo, y habrá que esperarlo, porque normalmente los economistas aciertan a posteriori, pero normalmente a anteriori, bueno, pues hacen pronósticos y vemos, y estamos a la espera de ver lo que pasa. Además, el brote verde puede ser en el papel, sí, o puede ser en la balanza de pagos, puede ser en la macroeconomía, y sin embargo, bueno, pues lo que nos interesa es el brote verde también. El panorama es terrible, es decir, que aumente todavía mucho más el paro, es terrible para todas las personas, es decir, eso es terrible. Ahora, veremos a ver qué pasa. Y entonces, que se elimine la teleasistencia también, esto que está funcionando. ¿La teleasistencia? Sí. ¿Y tiene que ver eso con la reforma de la OCDE? No, pero sí tiene que ver con los brotes verdes, sí tiene que ver con cómo está el ciudadano, y tiene que ver cómo la economía realmente, pues... Está bajo, entonces los organismos, ayuntamientos, así que subvencionan la teleasistencia, la van a quitar. Está prácticamente quitada a partir de enero. Sí. Sí, entonces todas estas señoras y señores mayores que tienen su medallón y que cuando les ocurre algo tal, eso ya se suprime. ¿Y qué valdría para que la persona lo pagase? No lo sé, no tengo el dato, pero yo sé que lo subvencionaban en un 65% entre diputaciones, tal, y que no. Parece que en Coruña, sí, de Galicia a Coruña va a seguir porque lo va a financiar al completo la diputación. El resto pues están en duda. Bueno, a eso me refiero, porque hablamos de brotes verdes, hablamos de tal, pero a lo que tenemos que ir es a esto, a ver cómo viven los que menos tienen, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que habría que ver eso, el coste real del servicio, y a lo mejor algunas personas que hoy día lo tienen subvencionado lo podrían pagar. Sí, no sé, seguramente. Vamos a eso, es decir, ¿cómo es posible que se suprima este servicio antes de haber eliminado totalmente las subvenciones a los partidos o a los sindicatos? O sea, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No, y a los organismos que sobran, yo una vez dije aquí uno, de estos que están repetidos... Meteo Galicia, lo suyo es Meteo Galicia. Es verdad, ¿para qué queremos si ya tenemos un buen servicio? No es en contra de que hace un buen servicio Meteo Galicia, pero es que ya tenemos otro que lo hace igual de bien. ¿Para qué el Instituto Gallego de Estadística y todo ese tipo de cosas, como esos señores que le encantan a don Carlos, todo este tipo de organismos que sobran? El asunto es que la cosa no es nada halagüeña. De hecho, hoy precisamente se hablaba de la Comisión Europea de que hay que reducir 6.000 empleos en Bankia. Claro. La bola va aumentando. En Bankia y en la caja de aquí también. Sí, en la caja de aquí, es decir, esto va aumentando cada vez más. Y luego, pues que vamos perdiendo calidad de vida. Vamos perdiendo calidad de vida. Y luego que todas esas pequeñas subvenciones, que son pequeñas cantidades que se dan pues a favor a los enfermos de Alzheimer, a los que tienen aquel chiringuito para atender a los de SIDA, que son nada, que es 1 euro, 2 euros, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues todo eso desaparece. Y claro, pues esto como que calidad de vida. Como que no nos encaja, ¿no? Y siempre efectivamente ha repercutido en los que menos tienen. Hablábamos el otro día de la presentación de la campaña de Cáritas de este año en el ámbito nacional. Hoy recibió un premio la Cáritas gallega. De los sin techo. Fundación Barrié. Sí. De los sin techo, ¿no? Y las actividades y bueno, pues que ha aumentado considerablemente. Las mujeres que viven en la calle, que duermen al raso, con gente a su cargo. Yo quería decirle algo según Núñez Feijóo dijo,
en el discurso de investidura que pondrá viviendas sociales a disposición de los desahuciados. Yo quería decir que hiciera lo que está haciendo, me parece, en Madrid y en Barcelona, que sí, que estas viviendas las entrega a Cáritas, para que luego Cáritas las gestione. Y desde luego, pues es una gran idea, se quitan quebraderos de cabeza y sabiendo... Se ahorran gastos de gestión. Exacto, quebraderos de cabeza, sinónimo de gastos de gestión, pero dicho así en román paladino. Y bueno, pues seguramente que van a llegar a buen puerto y van a llegar a buen fin. Bien, pues ante la caída del tráfico en las autopistas de peaje, las empresas concesionarias pues ganan menos, tienen pérdidas, pero la ministra Ana Pastor dice que pueden, que en el fondo, sí, que pueden compensarlo, ¿no? Que pueden consignarlo en el fondo de compensación que hacen anualmente, restando, haciendo la diferencia entre lo que ingresarían de tener el tráfico previsto al 80% y el peaje real de los que todavía pueden pagarlo en la autopista. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero es un escándalo. Una colecta para las autopistas. Yo entiendo esto, a ver si lo he entendido mal, y es que el señor... Que no pierden. El señor que va por la carretera general para evitarse el peaje lo va a pagar igual, porque de sus impuestos va para la concesionaria. Vamos a ver, también se decía que querían subir la velocidad máxima a 140 kilómetros por hora para que precisamente la gente vaya por allí y entonces vaya más gente al saber que puede correr y demás. Entonces yo creo que el sistema de autopistas y autovías en España hay que cambiarlo y tenemos que ir al sistema europeo de viñeta y pagar todos por lo siguiente. Es decir, yo si salgo de La Coruña y voy a Lugo, tengo una magnífica autovía gratis, pero una calidad impresionante de construcción de vía. En cambio, si voy a Santiago o voy a Vigo, tengo que pagar. No sé por qué. El que sale de Vigo y va a La Coruña tiene que pagar, el que va a Orense, no. Es decir, ¿por qué por una vía que son, ya digo, incluso las autovías gallegas son de una calidad impresionante, mejor que la autopista de peaje, entonces ¿por qué hay que pagar para un recorrido y para otro no? Yo creo que tenemos que llegar a un sistema de viñeta que tengamos que pagar, aunque no nos guste, pagar nuestro... Y yo, si voy a Vigo, no tendré que pagar más que si voy a Lugo. Es un poco absurdo que haya que pagar por unas vías y por otras no. Y nos gusta, son diferentes de todas formas. Sí, mejor calidad la de Lugo que la de Vigo. Le parecerá fenomenal las autovías, pero hay algunas que son bastante malas. Sí, pero es que vamos a ver, en España hay dos tipos de autovías. Uno, las que desdoblaron las carreteras nacionales. Por ejemplo, la 6, el recorrido Madrid-La Coruña. Se sale hasta Villalba, han desdoblado la carretera. De Villalba hasta Adanero hay autopista de peaje. De Adanero a Benavente han desdoblado la carretera nacional 6, que ha desaparecido. Entonces es muy mala calidad. Pero de Benavente hasta Cecebra, porque no llega a La Coruña, es decir, es una autovía magnífica. Muy buena. Magnífica. Pero, por ejemplo, la autovía de Orense-Vigo es horrenda. Bueno, es pues horrenda. Claro. No la transito y tanto. Peligrosa. Qué bien que lo dice. Qué bien es que es verdad, es que cualquiera que haya hecho ese recorrido lo sabe. Yo es que no lo quiero hacer y cuando lo digo nadie me entiende. Me dicen, pero ¿cómo pues que no? Lo hagan, el recorrido pues es que horrenda. Esa autovía es mortal. Bien, yo creo que, queremos que un sistema, es decir, que tenemos que pagar los que utilizamos, no pagar un trayecto, no. Es decir, en el resto de Europa me imagino que la Unión Europea va a obligar eso al sello que se pone en todos los coches, que hemos pagado impuesto, para ir por las autovías o por las autopistas, y quitar la diferencia entre peaje y no peaje. Bueno, ¿qué ocurre, don Carlos? A mí no me convence, es decir, vamos a ver, una vez que ya vamos a pagar con nuestros impuestos a las autopistas, pues ya que sean gratis. Pues es lo que yo digo. No, que sean gratis. Es decir, nada de sello. Es decir, que no se pague ya por las autopistas. Si total, vamos a estar pagándolas de todas formas, porque claro, es evidente que con la crisis la gente no va por la autopista. Sí. Es cierto. Entonces, claro, que por cierto, una de las principales empresas propietarias es Abertis, es catalana, que se nos olvida. Entonces hay que hacer el negocio también para la empresa esta catalana. Sí. Entonces, eso que dicen que les robamos, bueno, pues en lugar de robar lo que estamos es dándoles dinero. Bien. Pues digo, ya que no va nadie y entonces el coste o los ingresos hasta el 80% lo paga el Estado,
Pues entonces ya, pero, que lo hagan gratis. Pero el Estado somos todos los ciudadanos. Entonces, el mantenimiento de la cantidad de autovías que se han hecho, algunas que no va nadie por esas autovías. Entonces, eso, la conservación es carísima. Estamos pagando entre todos, incluso la persona que no circula por ellas. Entonces, eso tenemos que pagar. Es más lógico que lo paguen los usuarios de coches. Óigame, pero yo también pago los centros escolares y yo no tengo niños. Solo con los impuestos de la gasolina se financia toda la conservación de las carreteras. Sí, claro que sí. Bueno, pues entonces... Pero es que normalmente la gasolina es una vaca que el Estado ordeña para sacar... no hay por qué pagar más, y ya se está pagando por los que usan la carretera. Ya, pero es que de ahí saca los impuestos de para gasolina. pagar muchas cosas más, no solamente las carreteras. Entonces no hay que hacer pagar a don Joaquín está aquí sentado por el gobierno, claro, para defender los impuestos. Acabamos de descubrirlo, don Tomás. Yo digo dos cosas. Primero, que la propuesta de la subida de la velocidad en las autopistas es una iniciativa de los catalanes de Convergencia y Unión, que lógicamente, como ha dicho aquí el compañero de tertulia, y sobre todo la red metropolitana de comunicaciones de Barcelona y cinturones, es mucho autopista, con lo cual si ahora estas han padecido la bajada por la crisis y tal, pues es lógico que quieran un poco insistir. Pero el gobierno lo único que ha dicho, incluso a gente que comentó que se metió en un berenjenal que nadie le había, es que tomará en estudio el interés esta propuesta por si es de interés. Sí. Yo, para mí, que soy viajero, he sido bastante viajero por carreteras y normalmente y tal, lo que me parece absurdo es que con el nivel de autopistas que tenemos y el nivel de coches que tenemos, no porque tengamos cochazos, sino porque son mucho más seguros, que se tenga que seguir circulando a 120. Eso es verdad. A mí me parece que esa es una medida, será para ahorrar, o para lo que sea, o para incentivar lo que es la utilización. Ir a 120 hoy por una autopista no tiene sentido. Claro. De todas maneras, el tema, a mí lo que me parece de viñeta sí que es el tema. El tema sí que es de viñeta, es de pena. De viñeta de cómic, como la de... de viñeta. Don Andrés, ¿podemos ver la viñeta de Valcárcel, que es referente a los autopistas? Sí. A ver. Pues Oye, sí. Yo no hago entradillas, pero parece que... Pues vamos a ver si vamos a hablar un poco mientras yo le razón a los catalanes. Siempre se quejan los catalanes que ellos salían de Barcelona y en Martorell, en Granollers o en Montgat tenían que pagar ya, es decir, a 10 kilómetros de Barcelona tenían que pagar. Los de Santiago, de Coruña. No, pero los de Madrid, ¿en qué salían? En la A6, que tenían un peaje, el resto salían por todas las nacionales y no tenían que pagar. Y eso los catalanes se quejaban siempre de que tenían que pagar al comienzo. Entonces, bueno, es una empresa. Por eso digo, quitar los peajes y hacerlo una viñeta que paguemos por todos. O sea, no me apetece nada pagar, pero de todas maneras creo que sería lo más lógico, es decir, para compensar autovías y autopistas. Bueno. Me parece algo de pena, además los costes de peaje son muy baratitos, no te supone nada. A ver si no se va a entender la ironía, don Andrés. No se supone nada, los pobres cada vez se empobrecen cada vez más, están de ir a pedir a Cáritas prácticamente, y luego las empresas de autopistas. Y luego un mal servicio. Encima. Y luego un mal servicio. Una de las más caras es la autopista de Orense. Sí. La autopista de Orense. Yo, veniendo de Viladecruz, la cojo en Silleda, vale 3,40 por 30 kilómetros. 3,40. Me pasó el pasado miércoles, que yo noté que llevaba el PAS el telepeaje, y noté que al pasar por la cabina no pitaba. Entonces, estos me van a querer cobrar la carrera completa. Me voy por la oficina, por la garita del cobrador, y me dicen, me marcaba los 5 y pico como si viniera desde la LIN, o desde Orense, me quería cobrar la... ¿Y cómo demuestra esto? Mire, si no funciona, es que tenía usted que bajarse. Pero vamos a ver, yo si vengo por autopistas porque tengo prisa. Claro. Pero ya noté que precisamente... ¿Y cómo sé yo? Tanto me cansó, yo venía
Strangis, mire, yo soy el párroco, ay, perdone, si es usted cura, hoy estaba el mismo señor y me dice, sí, yo de los curas me fío siempre. Pero menos mal. Pero bueno, esa realidad. Luego, el servicio muy malo, teniendo el telepeaje y estando pagando por él, muchos carriles cerrados que no los puedes utilizar cuando tú estás pagando por ellos. Es decir, si te cobran, por lo menos que te den el servicio, y el servicio bien hecho. Yo pienso que es necesaria y que sea acuciante precisamente esto que estamos viendo, esta rebelión cívica, es decir, que la gente se revela, es decir, es que parece que nos toman por tontos, es decir, sube todo, al final lo pagamos todos nosotros, la subida de la luz, ese déficit tarifario, estoy pagando por cada, me llegan no sé cuántas facturas al tener tantas parroquias y 15 euros o no sé cuánto por cada parroquia. Yo lo del déficit tarifario, no es posible poner la calefacción, el consumo se estrangula. Porque yo veo que las empresas eléctricas reparten beneficios. Claro. Entonces, ¿dónde está el déficit? Claro, pero bueno. Se reparten beneficios. De eso hablaremos otro día. Nada, usted hace las transiciones, dijo lo de la viñeta, pero resulta que la viñeta, pues no sé qué pasa, hay algún problema técnico o no llegó. De todas formas, yo se lo quiero decir a Juan Valcárcel, que es nuestro viñetista, que sí, que yo la recibí en mi BlackBerry y era muy interesante. Están dos mendigos pidiendo y uno de ellos está con corbata. Y le dice el otro, ¿pero tú te pones para pedir con corbata? Dice, bueno, a ver si así cae algo. A propósito de un titular de La Vanguardia del dinero que reciben los bancos. Y bueno, pues era así, que estaba muy bien. Lo siento, Juan Valcárcel, que no esté hoy la viñeta, pero no sé qué problema ha ido. Pero bueno, la pondremos el próximo día. Bien, pues teníamos ya para... Sí, diga. No, porque estamos al final ya, voy a despedir. Una anécdota continuando con lo que decía don Andrés, que si el servicio de las autopistas es malo, que puede ser que lo sea, yo ahí no entro ni salgo, lo he usado mucho, pero reto a cualquiera a que vaya por la carretera nacional Coruña-Santiago como alternativa a la autopista, y si es capaz de saber a qué velocidad debe ir, habida cuenta la proliferación de señales que hay, pues ese es un gran genio, el que sepa a qué velocidad está en un momento determinado, a qué velocidad puede ir en un momento determinado. Hay buena señalización. Del trayecto, excesiva. Muy buena señalización. Y además, como siempre hay un par de radares, por un par de multas que te caen fijas. Bueno, pues nada, teníamos una última cosa, que es el vídeo de los... Pero nada, tenemos nada más 3 minutos, porque estamos ya fuera de tiempo. Podemos, porque es que los socialistas efectivamente quieren renovarse y entonces unos cuantos militantes han hecho un vídeo pidiendo perdón a los ciudadanos. Vamos a ver el vídeo, por lo menos un trozo del vídeo. ¿Perdón? ¿Pedir disculpas? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Por haber hecho qué? Pedir perdón es una mala estrategia. Si pedimos perdón, estamos admitiendo además que nos equivocamos. Si pedimos perdón nos verán débiles, y en política no podemos admitir errores. Si el problema fue de Europa. Sí, Merkel, la que nos impuso las condiciones. Pedir perdón para explicar en qué nos equivocamos, para recuperar la confianza. Pedir perdón. Estos sí que están recortando y no nosotros. No tenemos que pedir perdón, porque en cuanto el PP se desgaste un poco más... Ellos bajan, así que la cosa va bien, no hay que hacer más. Empezaremos a remontar pronto, es cuestión de tiempo. El tiempo no lo cura todo. Sí, pedir perdón, porque no reconocimos a tiempo la crisis y negamos su magnitud. Desde Europa nos presionaron a aprobar recortes, por valor de 15.000 millones de euros. En mayo de 2010 lo anunciamos en el Parlamento y tocamos aquello que para nosotros era esencial: sueldo de personal público, pensiones y mercado laboral. Y con ese recorte traicionamos a nuestros votantes y a nuestras ideas. Ellos no lo harán, pero pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal es necesario. Como militante del PSOE te pido perdón, porque reformamos la Constitución, limitamos el techo de gasto y entonces favorecimos los intereses de unos pocos, que eran los poderosos, frente a los de la mayoría. Te pido disculpas. No fuimos capaces de plantear una alternativa. Tenemos que reconocerlo. Es una verdad a gritos. Las políticas de austeridad no sirvieron. Han empobrecido a la ciudadanía y además la economía no crece. Es un círculo vicioso. Austeridad, pobreza, pobreza, austeridad. Yo no estuve en aquel gobierno, ni tomé esas decisiones, pero te pido perdón,
Te pido perdón por no haber creído al Banco de España y haber confiado en las agencias de calificación. Os pido perdón por no haber pinchado la burbuja a tiempo. Y porque te congelé la pensión, y porque te bajé un 5% el salario. Yo sí te pido perdón, porque no hemos sido lo suficientemente valientes como para quitar las ayudas públicas a la Iglesia, romper el concordato o hacerles pagar impuestos como el IBI. Todos, créeme, todos los días me arrepiento por haber dejado en un cajón de Moncloa la ley de libertad religiosa y la ley de muerte digna. Y por no haberme plantado ante Merkel y haberle dicho no a los recortes. Te pido perdón por no haber impulsado una reforma de la ley electoral más proporcional, más justa, más democrática y que impulsara una mayor transparencia política. Te pido perdón porque te he fallado. Ni quiero ni puede volver a ocurrir. Te pido perdón porque para mí las ideas socialistas son más importantes que las personas que dirigen el partido. Y sobre todo te pido perdón, porque sé que si ellos no lo han hecho ya, no lo van a hacer. Sé que este perdón no te valdrá para encontrar un trabajo, para pagar el alquiler. Las cosas... No, es que perdón, realmente... es algo muy humano, es pero es signo de debilidad. También es bueno y es humano pedirlo. Otra cosa es que los ofendidos seamos quien de perdonar. No, pero es que además, ojo, es que no piden perdón por muchas cosas malas que han hecho. Es decir, ellos piden perdón por la austeridad, pero lo que no dicen es que la crisis no se produjo por la austeridad, se produjo por el gasto público disparado. Ellos tendrían que pedir perdón no por la austeridad, por el plan E. Claro, por ejemplo. Tendrían que pedir perdón, por ejemplo, ahora Paradores de Turismo está despidiendo gente. Cuando llegan al gobierno, Paradores de Turismo tenía superávit. En esos años ha pasado a tener 100 millones de déficit, creo, una cifra enorme de déficit, no recuerdo ahora exactamente. Y no dicen que mintieron en el debate de Solves Pizarro lo que mintió. Bueno. Por ejemplo, ese tipo de cosas que a mí me parece inmoral. Es inmoral total. Lo que piden perdón por cosas que estuvieron bien, como es la reforma constitucional y fijar el techo de gasto, y sin embargo, eso piden perdón cuando digamos que fue de los aciertos que hubo. Y piden perdón por no haber puesto el IVA a la Iglesia Católica y no haberle quitado las subvenciones públicas a la Iglesia, que la Iglesia no recibe subvenciones del Estado. Además es que mienten. Por eso mienten. Y por no haber acelerado la ley de muerte digna. Bueno, y el concordato, eliminar el concordato. La verdad, es demasiado, es que tiene muchísima enjundia y esto sí que da para un monográfico y bueno, pues lo he querido sacar ahora porque venía realmente a la escaleta, pero desde luego lo voy a traer seguramente el lunes y seguramente el próximo miércoles. Bueno, yo creo que con este vídeo van a seguir perdiendo votos. Yo creo que sí, es que realmente decíamos que era vomitivo y es que es vomitivo, Dicen que la distancia es el olvido, dejemos... Sí, pero lo curioso es que al final aparece Carmen Chacón. Bueno. Al final aparece que es lo más, como broche. Don Tomás, no, yo digo ya que, para irnos. Sí, dos palabras, que es un vídeo tardío, sectario, como hemos visto, por las cosas de las que se arrepienten, y desde el punto de vista político, publicitario, tal, me parece mínimamente eficaz porque es larguísimo. Es un mensaje que cansa, ya un poco. Y, por otra parte, final, que con pedir perdón no basta. Ya. Hay que cumplir la penitencia. Es decir, los pasos de la confesión tradicional, el último es cumplir la penitencia que aquí no se le ve. Sí. No, la penitencia... No estamos pidiendo nosotros, pero no los culpables. Sí. No, la penitencia es estar ahora en esta travesía del desierto que van a estar pues por lustros. Bueno. Yo espero. Bueno, pues don Andrés, muchísimas gracias. Gracias por la leche, que siempre nos trae los productos del campo para darle más visibilidad a los problemas. Gracias. A mí me trajo un amigo, me trajeron 2 bolsas de limones traídos de su huerta, exquisitos y muy bien. ¿De verdad? No tengo leche, pero tengo limones que me acaban de traer del campo. Ay, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber participado. Don Carlos, muchísimas gracias. Don Tomás, muchas gracias igualmente por participar. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes a eso de las 10:30. Que sean felices.